3 de sus hijas desaparecieron de la sociedad en el verano de 1852. Su padre, uno de los hombres más ricos de Georgia, les dijo a los vecinos que se habían enfermado y que necesitaban un aislamiento total durante 11 meses. Nadie las vio. Cuando un nuevo sheriff llegó al condado y comenzó a preguntar, descubrió algo que hizo que incluso los policías más endurecidos se estremecieran. Lo que Edmund Rutledge había hecho a sus propias hijas, en nombre de la preservación de su linaje, se convertiría en uno de los casos más perturbadores en la historia de Georgia. Un experimento premeditado de falsas promesas, maltrato sistemático y conspiración hasta la capital del estado. Ahora, retrocedamos al principio de esta pesadilla. Un salón de baile en un hotel de Atlanta, donde hombres sedientos de poder se reunieron para planear el futuro de la agricultura sureña. Las semillas del horror a menudo se siembran en los lugares más respetables. La primavera de 1852 trajo una lluvia inusual al centro de Georgia. Los caminos de arcilla roja se transformaron en ríos de lodo, y la siembra de algodón se retrasó casi 3 semanas. Para la mayoría de los hacendados, esto significaba noches en vela y cálculos interminables. Para Edmund Rutledge era una oportunidad de ir a Atlanta al Southern Agricultural Convention, una conferencia anual donde se reunían propietarios de plantaciones, científicos agrícolas y empresarios para hablar sobre nuevas formas de agricultura, rotación de cultivos y gestión laboral. Edmund había amasado su fortuna, no la había heredado. A diferencia de muchos aristócratas de plantación que habían heredado sus tierras y esclavos, él había partido de una pequeña operación de algodón que había heredado de un tío lejano y la había convertido en una de las más rentables del condado de Hancock. Para 1852 su propiedad, Clearwater, por el arroyo de manantial que formaba su límite este, abarcaba casi 2,000 acres y tenía 87 esclavos. Su algodón se vendía a precios altos en Savannah. Su crédito era bueno en todos los bancos entre Augusta y Macon. Su palabra era ley en la legislatura estatal, donde había pasado 2 períodos antes de rechazar un tercero para dedicarse a sus negocios agrícolas. Tenía 46 años esa primavera, viudo desde hacía 3. Su esposa, Anne, había fallecido de tisis en el invierno de 1849, dejándolo con 3 hijas y ningún hijo. Esta ausencia lo atormentaba con creciente necesidad. Según la ley de Georgia, su herencia se dividiría entre sus hijas a su muerte y probablemente se dispersaría en una generación a medida que se casaran y sus esposos reclamaran partes. El nombre Rutledge se perdería, diluido en otras familias, en otros nombres. La mayor, Catherine, de 22 años, había heredado la serenidad de su madre, su pasión por la lectura. Se sentaba horas en la biblioteca de la plantación, leyendo novelas que Edmund encontraba triviales, pero que toleraba. Margaret, de 20 años, había heredado la inteligencia para los números de su padre, y a menudo lo ayudaba a revisar las cuentas de la plantación, mostrando una habilidad casi masculina para los negocios que lo sorprendía y lo alarmaba a la vez. Elizabeth, de 18 años, ya pintaba y pasaba tardes enteras pintando acuarelas de Georgia con sus caballetes junto al arroyo. Las 3 habían sido educadas, como era raro en el sur para las mujeres, francés, matemáticas, historia, música. Edmund había traído a un tutor de Charleston, que vivía en una cabaña en la propiedad y le daba clases todos los días. Para Edmund, esta formación tenía un objetivo que iba más allá del simple aprendizaje. Las estaba preparando para matrimonios estratégicos con hombres que ampliarían su red comercial, tal vez incluso consolidando plantaciones vecinas mediante alianzas. Pero la convención en Atlanta abrió la mente de Edmund. El salón de baile del Gran Hotel resplandecía con candelabros la noche del 23 de abril de 1852. Casi 200 personas vestidas de negro ocupaban la sala, sus voces un zumbido constante interrumpido por el tintineo del whisky y las risas ocasionales. Edmund se encontraba cerca de la mesa de refrescos, a medias escuchando una discusión sobre las nuevas desmotadoras de algodón, cuando una voz desde el estrado del orador ahogó el murmullo. «Caballeros, su atención, por favor.
Nuestro próximo orador es del College de Charleston, donde estudió la nueva ciencia de la herencia y su aplicación a la mejora de cultivos. El orador era el Dr. Nathaniel Petón, flaco, con gafas de alambre y un entusiasmo casi maníaco. Durante 40 minutos, habló de ideas que había leído de científicos europeos, ideas sobre linajes, características hereditarias, cría selectiva. Habló de ganado y caballos, de cómo el apareamiento selectivo creaba mejores crías, mejores trabajadores, mejores animales. Las leyes del ganado, proclamó el doctor, se aplican a todas las criaturas de Dios, dijo Petón, levantando la voz con convicción. La fuerza crea fuerza, la inteligencia crea inteligencia. Un agricultor que comprenda estos principios puede transformar su operación en una sola generación. Edmund escuchó con creciente intensidad. A su alrededor, algunos asintieron pensativos, otros se movieron inquietos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Todos en la sala captaron lo que significaba todas las criaturas de Dios. Tras la charla, Edmund se acercó al Dr. Petón en el bar. Chatearon durante más de una hora, con Edmund preguntando con cautela sobre rasgos hereditarios, ciencia de la selección, resultados registrados. Petón, adulado y embriagado por el Borbón, reveló más de lo que hubiera hecho en sobriedad. Mencionó a dueños de plantaciones en Carolina del Sur que estaban practicando el apareamiento selectivo de esclavos para crear trabajadores más fuertes. Citó a un plantador cerca de Charleston que durante 15 años había estado criando lo que él llamaba una fuerza laboral especializada a través de programas de crianza selectiva. La clave, dijo Petón, inclinándose cerca con aliento a whisky, es controlar todo. Estos temas no se pueden dejar al azar, al encuentro fortuito. Hay que pensar como un científico, como un criador de caballos, reconocer sus mejores ejemplares y hacer cruces premeditados. Edmund se empapó de cada palabra. Su cerebro ya estaba revolucionado, ya estaba calculando. Pero la siguiente declaración de Petón lo golpeó con particular fuerza. Claro, el experimento final sería criar vigor híbrido, como le llaman algunos, cruzando líneas para reunir lo mejor de cada una. Podría dar resultados increíbles, pero un experimento así tendría que mantenerse en secreto. Edmund captó. La idea ya estaba tomando forma, atrevida, monstruosa. Regresó a Clearwater el 27 de abril, su mente llena de posibilidades. Las lluvias de primavera habían terminado, y sus hombres estaban sembrando en turnos largos para recuperar el tiempo perdido. Recorrió a caballo sus tierras grises, contemplando la labor con ojos nuevos, juzgando a cada trabajador no por lo que produce hoy, sino por lo que puede aportar a un diseño mayor. Su mirada se posó en Samuel. Samuel medía 1,85 m, una altura inusual para cualquier hombre de la época. Tenía 31 años, nacido en la plantación Rutledge, hijo de esclavos que el tío de Edmund había comprado en 1819. A diferencia de muchos esclavos a los que se les negaba la alfabetización, Samuel había aprendido a leer. Edmund sospechaba que era por su madre, que había trabajado en la casa grande y podría haber aprendido las letras de periódicos viejos. Samuel nunca se jactó de esta habilidad. Nunca le dio a Edmund razón para castigarlo por ello. Pero Edmund lo había observado leyendo carteles colgados en el patio central de la plantación, sus ojos siguiendo las palabras con evidente comprensión. Más allá de la alfabetización, Samuel era inteligente de una manera práctica. Comprendía la rotación de cultivos de forma intuitiva, podía anticipar cambios climáticos con exactitud y una vez había rediseñado el sistema de riego de la hacienda para aprovechar mejor el agua del arroyo. Trabajaba, sí, sin pereza, pero sin la desesperación de quien quiere congraciarse. Era discreto, respetable, de una manera que Edmund hallaba útil y ligeramente inquietante. Samuel también estaba soltero, algo que Edmund había decidido años atrás. Mientras que la mayoría de los amos promovían el matrimonio entre esclavos para aumentar su fuerza laboral de forma natural, Edmund había mantenido a Samuel aislado, ya que consideraba que su valor radicaba en su singularidad, no en engendrar hijos mediocres con mujeres mediocres. Ahora, cabalgando al lado de los campos donde Samuel había trabajado al lado de 2 docenas de otros, Edmund lo veía de otra manera. Vio potencial.
Vio un experimento que podría cimentar el legado de los Rutledge durante generaciones. El plan tomó forma en las semanas siguientes. Edmund se encerraba en su estudio por horas, la puerta cerrada, llenando un diario de cuero que guardaba en un compartimento secreto de su escritorio, con cálculos y notas. Ya no estaba componiendo sobre cosechas de algodón o precios de mercado. Estaba creando algo nuevo, un programa de crianza sistemático que ligaría por sangre a los hijos de sus hijas a la plantación, forjando una fuerza laboral mestiza que nunca podría encajar en la sociedad blanca o negra y que estaría obligada a permanecer en Clearwater. El genio del plan para Edmund estaba en su persistencia. Estos futuros nietos tendrían sangre Rutledge, pero estarían fuera de la herencia legal. Estarían encadenados a la tierra por biología y por ley, imposibilitados para reivindicar derechos hereditarios, pero inseparables de la empresa familiar. Edmund los dominaría por completo, y serían criados para ser inteligentes y fuertes. Una combinación de la fuerza y la inteligencia de Samuel y la sangre Rutledge. Pero el plan necesitaba más que simple reproducción forzada. Necesitaba una excusa, una historia que mantuviera a Edmund fuera de sospecha mientras realizaba su experimento. Necesitaba la ayuda, o al menos el silencio, de gente poderosa. El 15 de mayo, Edmund invitó al juez Horus Ketchum a cenar a Clearwater. Ketchum tenía 71 años y había sido parte del sistema legal del condado de Hancock durante 40 años. Había presidido casos de derechos de propiedad, herencias, casos criminales. También había acumulado riqueza invirtiendo en propiedades, como por ejemplo una sociedad silenciosa en el negocio de Edmund. Ketchum no tenía hijos, no tenía parientes. Su lealtad era para quien le pagara. Cenaron pato asado y patatas, servido por esclavos domésticos que se desplazaban en silencio alrededor de la mesa de caoba del comedor. Edmund esperó hasta después de la cena, hasta que se retiraron al estudio con brandy, antes de exponer su plan. Lo planteó en términos legales, no morales. Juez, he estado leyendo casos recientes de herencia de sangre mestiza. Un territorio legal extraño, ¿no cree? Ketchum agitó su brandy, su rostro inexpresivo. Qué extraño. También bien arraigada. Los hijos mestizos no pueden heredar bienes de padres blancos. La ley es explícita. Exactamente, dijo Edmund, lo que abre una oportunidad interesante. Si un hombre engendrara hijos ilegítimos que no tuvieran derecho a su herencia, pero que estuvieran vinculados a él por sangre, podría establecer una fuerza laboral perpetua que nunca podría irse. Nunca podría poseer la tierra, nunca podría dividirla por matrimonio o por venta. Las cejas de Ketchum se levantaron. Ahora lo entendía. Está hablando hipotéticamente, claro. Sí, respondió Edmund. Pero incluso si existiera tal acuerdo, ¿lo ampararía la ley? ¿Estarían los participantes a salvo de persecución o castigo social? El juez guardó silencio un momento, su mente trabajando en las ramificaciones legales. Finalmente habló, con palabras cuidadosas. La ley de Georgia prohíbe la miscegenación, las relaciones sexuales entre blancos y negros. Pero la persecución necesita evidencia, testigos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, yeah, 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 yeah.
y, 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 y. Si tal acuerdo se realizara en privado en la propia propiedad y sin que nadie se quejara y se tomaran ciertas precauciones en la manera en que se registraba, entonces no había ningún delito que perseguir legalmente. Edmund se inclinó hacia adelante. ¿Qué precauciones? Unas huellas de papel que denoten algo más que la participación voluntaria de las partes blancas. Pruebas de coacción por parte de la parte negra. Juramentos, tal vez. Juramentos de ataque o asalto desafortunado. Dicha documentación resguardaría el honor de cualquier mujer blanca implicada y criminalizaría al negro en caso de que alguna vez se cuestionara. El pulso de Edmund se aceleró. El juez estaba creando un marco legal para su plan. ¿Y si al negro en cuestión se le prometiera la libertad a cambio de colaboración? La sonrisa de Ketchum era delgada, helada. Las promesas a los esclavos no son exigibles ante la ley. Pueden ser respetadas o violadas a voluntad del amo. Un hombre prudente haría tales promesas para obtener la cooperación y luego las revocaría una vez que hubieran servido a su propósito. El esclavo no tenía defensa. Hablaron otra hora, con Edmund explicando más de su plan exacto y Ketchum aconsejando sobre salvaguardas legales, estrategias de documentación. Para cuando el juez abandonó Clearwater esa noche, Edmund tenía más que un consejo. Tenía un cómplice, alguien con autoridad legal para salvaguardar el experimento de intrusiones. Pero Edmund necesitaba más que protección legal, necesitaba documentación médica, un médico que certificara la salud de los participantes y corroborara cualquier historia que Edmund inventara. Necesitaba a alguien que no hiciera preguntas. El Dr. Leonard Strickland había sido el médico de Clearwater durante 6 años, uno que Edmund contrató en Augusta después de que el anterior muriera de fiebre tifoidea. Strickland tenía 42 años, lo suficientemente bueno en cuestiones médicas de rutina, pero mediocre en todo lo demás. También estaba endeudado. Edmund se había enterado por medio de indagaciones discretas. Deudas de juego y malas inversiones habían dejado a su padre en deuda con varios acreedores de Macon. El 22 de mayo, Edmund invitó a Strickland a la plantación para inspeccionar la salud de su fuerza laboral esclavizada. Tras revisar a algunos hombres en los barracones del capataz, Edmund le invitó a la casa principal a almorzar. La charla se inició hablando de temas médicos, últimos casos de disentería, efectividad de la quinina para la fiebre, heridas más frecuentes entre los trabajadores del campo. Entonces Edmund fue a un lugar más sensible. Doctor, tengo una propuesta que podría cambiar su vida, una que podría resolver sus problemas financieros. El rostro de Strickland se tensó. Le escucho. Edmund dijo que estaba creando un programa de cría para hacer más fuerte a su fuerza laboral, matrimonios arreglados para crear trabajadores más fuertes e inteligentes. Necesitaba una atención médica continua, chequeos, control de embarazos, registros de nacimientos. Le pagaría a Strickland $500 al año sobre su tarifa habitual, una fortuna para un médico rural, por completa discreción y apoyo. Strickland se lo tragó, su incomodidad evidente pero controlada. Está hablando de matrimonios amañados entre sus esclavos. Entre otras cosas, dijo Edmund con cautela, el programa va a ser con mis hijas. El silencio que se produjo a continuación fue denso. Strickland dejó el tenedor, su rostro pálido. Señor Routlet, lo que está diciendo. No estoy diciendo nada ilegal, interrumpió Edmund. Estoy sugiriendo un programa controlado para generar crías saludables que permanecerán en esta plantación para siempre. Usted va a registrar todo tal como yo le diga. A cambio, sus deudas se irán, saldadas para fin de año. Se le seguirá pagando bien por sus servicios, y nunca volverá a mencionar nada de esto a nadie. Las manos de Strickland temblaron. Estaba atrapado. Edmund lo sabía. Strickland lo sabía. Las deudas lo ahogaban, y esta oferta era una salvación, una forma de sobrevivir. ¿Y sus hijas?, preguntó Strickland en voz baja. ¿Qué saben ellas? Eso, dijo Edmund, es asunto mío, no de ustedes. Su preocupación es dar atención médica y papeles, nada más. 3 días más tarde, Strickland envió un mensaje diciendo que aceptaba el trato.
Edmund ahora tenía su escudo legal y su cómplice médico. La infraestructura estaba lista. Todo lo que quedaba era hacer saber a sus hijas su parte en su gran experimento. Edmund reservó una noche de domingo a principios de junio para reunir a sus hijas en la sala. El verano había llegado y hacía calor incluso con las ventanas abiertas. Catherine, Margaret y Elizabeth se sentaron en el sofá de terciopelo, sus rostros llenos de curiosidad y temor. Su padre casi nunca llamaba a una reunión familiar. Se detuvo frente a la chimenea, vacía en pleno verano, sus manos entrelazadas a su espalda en una pose que conocían desde que eran niños. La pose que tomaba para hacer anuncios indiscutibles. Y echó planes para el futuro de esta familia, comenzó. Planes que garantizarán que el nombre Rutledge y This Plantation perduren por generaciones. Las hijas se miraron entre sí. La menor de las hermanas se frotó las manos en su regazo, ansiosa. Edmund prosiguió, con voz firme y dominante. Saben que no tengo hijos varones, no tengo herederos masculinos para heredar Clearwater. Tal como está la ley, cuando yo fallezca, este patrimonio se repartirá entre vosotros y a través de vuestros matrimonios se dispersará en otras familias. El legado Rutledge se perderá en una sola generación. Padre, dijo Catherine en voz baja, entendemos su preocupación, pero seguramente hay tratos. Tengo una idea, interrumpió Edmund. Una manera de generar herederos atados a esta tierra para siempre, que nunca podrán poseerla, pero que nunca podrán irse. Una fuerza laboral de primer nivel, que reúna lo mejor de nuestro ADN con lo mejor de nuestra fuerza laboral. La habitación quedó en silencio. Margaret fue la primera en comprender, su rostro palideciendo. Padre, ¿qué está sugiriendo? Edmund lo dejó claro con la frialdad de un plan de negocios. Cada hija daría lugar a herederos con Samuel, su esclavo más fuerte e inteligente. Estos niños serían criados en Clearwater, lo suficientemente educados como para realizar trabajos sofisticados, pero retenidos en servidumbre legal. Constituirían una fuerza laboral permanente y cualificada que nunca podría ser vendida o perdida en matrimonio. Las hijas serían atendidas en sus embarazos por el Dr. Strickland y luego volverían a sus vidas. Los hijos serían educados por nodrizas esclavas, las hijas por las madres en la medida que éstas lo desearan. Esto es una locura, susurró Catherine. Usted no puede estar haciendo. Puedo, y lo haré, dijo Edmund rotundamente. Colaborarán con este plan o se quedarán sin hogar, sin herencia, sin nada. Las voy a quitar de mi testamento por completo y se van a ir sin nada. Ninguna familia decente las querrá acoger cuando revele su desobediencia. Elizabeth se puso a llorar, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Margaret se sentó tiesa, con la mandíbula tensa. Catherine miró a su padre como si lo viera por primera vez, como si viera a un extraño en rostros familiares. ¿Y Samuel? Preguntó Margaret, su voz hueca. ¿Él tiene elección? El rostro de Edmund se endureció. Samuel es mío. Hará lo que yo le mande. Se le prometerá la libertad y tierras propias una vez que los niños nazcan y sean destetados. Sospecho que esa promesa asegurará su cooperación. Le está mintiendo, dijo Margaret. No va a dejarlo ir. Edmund no lo negó. Lo que prometo a un esclavo, mi cuidado es. Su preocupación es hacer su deber por esta familia. La reunión continuó durante 1 hora más, con Catherine tratando de razonar, Margaret amenazando con ir a la policía, y Elizabeth simplemente llorando. Edmund refutó cada objeción con lógica gélida y ultimátums. Había anticipado cada argumento, preparado cada respuesta. Le recordó que eran solteras y sin un centavo, que arruinarían sus reputaciones si lo desafiaban, que ningún tribunal de Georgia tomaría partido por unas hijas contra su padre. Finalmente habló. Tienen 1 semana para aceptar este plan voluntariamente. Si se niegan, las voy a declarar a las 3 dementes y voy a hacer que el juez Ketchum las encierre en el manicomio estatal de Milledgeville, donde se van a pudrir el resto de sus vidas. Ya hablé con él y me dijo que el papeleo se puede hacer en un día. Con eso las dejó en la sala. Su destino sellado, su voluntad robada. A la mañana siguiente, Edmund llamó a Samuel a su estudio. Samuel entró con cautela.
como entraban todos los esclavos cuando los llamaba el amo. Se detuvo cerca de la puerta, su actitud respetuosa, pero no sumisa. Edmund hizo un gesto hacia una silla. «Siéntate». Samuel se sentó, su confusión reflejada en sus ojos. Nunca se invitaba a los esclavos a sentarse en el estudio del amo. «Tengo una idea», empezó Edmund. «Una que podría garantizar tu libertad, tu futuro». Los siguientes 30 minutos, Edmund explicó el plan con cuidadosas omisiones y falsedades. Le dijo a Samuel que sus hijas debían concebir herederos para continuar con el linaje, pero que él deseaba herederos superiores, inteligentes, fuertes, capaces. Le dijo a Samuel que lo había elegido porque era el mejor trabajador de la plantación, un hombre inteligente y fuerte. Le dijo a Samuel que por su ayuda le daría sus papeles de libertad tras el nacimiento de los niños, 20 acres de tierra cultivable cerca de la frontera de Tennessee y $500 para empezar una nueva vida. Samuel escuchó en silencio, sorprendido. La propuesta era demasiado buena para ser verdad. Pero la cara del amo estaba solo seria. «¿Por qué yo?», preguntó Samuel finalmente. «Porque eres increíble», respondió Edmund, «y porque quiero que mis nietos sean geniales. Serás bien tratado en todo este tiempo. Vivirás en mejores aposentos, comerás mejor, y al terminar, serás un hombre libre con tierras, todo por vías legales». La mente de Samuel se aceleró. Libertad, tierra, una vida más allá de la esclavitud. La propuesta lo atrajo como un imán, pero la incertidumbre le roía los bordes de la mente. ¿Por qué un hombre como Edmund Rutledge dejaría ir a su esclavo más valioso? «¿Y sus hijas?», preguntó Samuel con cautela. «¿Están de acuerdo en esto? ¿Comprenden su obligación hacia la familia?» «Son concursantes que prometen garantizar el futuro de los Rutledge», declaró Edmund. La mentira era suave, bien ensayada. Samuel quería creerlo. La otra posibilidad, que Edmund obligara la cosa, era demasiado horrible incluso para un esclavista. Y la promesa de libertad ardía en su interior, quemando sus instintos más prudentes. «Si me niego», dijo Samuel. El rostro de Edmund se ensombreció. «Entonces te venderé a una hacienda de arroz en las costas, donde trabajarás sumergido en pantanos de fiebre hasta que te mate la malaria o el agotamiento, lo que suele ocurrir en menos de 5 años». La elección no era una elección. Samuel asintió lentamente. «Lo haré». Edmund sonrió y sacó un pergamino, una especie de contrato, pero sin validez legal porque los esclavos no podían firmar contratos. Pero narraba las promesas de Edmund: libertad, tierras, oro. Samuel firmó con letras cuidadosas y practicadas. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que Edmund ya había escrito un segundo juego de documentos, papeles que declararían a Samuel fugitivo si alguna vez intentaba abandonar Clearwater, si alguna vez intentaba dejar a Rutledge con sus hijas, papeles que lo retratarían como un criminal violento en lugar de un colaborador. El juez Ketchum ya los había firmado, fechados en el futuro y listos para ser entregados en caso de que Samuel causara problemas en el futuro. La trampa estaba completa, tejida con engaños y maniobras legales, lista para cerrarse sobre todos. El 14 de junio de 1852, el Dr. Strickland llegó a Clearwater para unas pruebas de salud preliminares, como él las llamó. Se reunió con cada hija en privado, analizándolas con desapego profesional, sin mirarlas a los ojos. Catherine permaneció en silencio todo el tiempo. Margaret preguntó con agudeza si tenía algún problema ético con lo que estaba haciendo, preguntas que evitó con jerga médica. Elizabeth se pasó todo el examen llorando bajito. Strickland declaró a las 3 mujeres en condiciones de concebir. Le entregó a Edmund un informe escrito sobre ello, su primer documento, en lo que se convertiría en un extenso historial médico. Esa misma semana, Samuel fue sacado de los barracones de esclavos y llevado a una pequeña cabaña al lado de la casa principal que antes se usaba para guardar herramientas. Se limpió, se amuebló con una cama, una mesa y una lámpara. Se le proporcionó ropa nueva, mejor comida. Otros esclavos observaron estos cambios y comentaron en voz baja, preguntándose qué favor especial había logrado Samuel, qué trama tenía en mente el amo.
Lo evitaban ahora, intuyendo que algo estaba mal, pero sin poder precisar qué. Se había convertido en un paria sin saber la razón. Edmund se pasó los días imaginando cómo serían los partos, diseñando guarderías, calculando con qué rapidez podría crecer su fuerza laboral mejorada. Por la noche, se sentaba en su gabinete, escribiendo en su diario secreto, registrando cada paso de su experimento con el orgullo de un científico a punto de hacer un gran descubrimiento. Ni Edmund, ni sus hijas, ni Samuel notaron que alguien fuera de Clearwater comenzaba a darse cuenta de anomalías, alguien que pronto amenazaría todo lo que Edmund había creado. El verano de 1852 se desvaneció, y el otoño llegó con sus cambios de siempre. Los campos de algodón se llenaron de blanco, las temperaturas bajaron de insoportables a simplemente sofocantes, y el calendario social del condado de Hancock volvió a girar tras el descanso agrícola de finales de verano. Fue en esta época de renacimiento que el nuevo sheriff, Thomas Brennan, llegó a Esparta, la capital del condado, para tomar posesión de su cargo. Brennan tenía 34 años, un veterano de la Guerra México-estadounidense, que había regresado a la vida civil con medallas por heroísmo y una desconfianza en la autoridad. Había sido sheriff adjunto en Wilmington, Carolina del Norte, durante 2 años antes de presentarse a la vacante en el condado de Hancock, que quedó vacante cuando el sheriff anterior murió, de un ataque al corazón en julio. Los comisionados del condado habían contratado a Brennan precisamente porque era un extraño. Hancock County se había hecho una reputación por hacer cumplir de manera relajada ciertas leyes, por un arreglo cómodo entre los hacendados ricos y los funcionarios locales que dejaban en gran medida en paz a los negocios de las plantaciones. Algunos comisionados deseaban que continuara la costumbre. Otros, una nueva clase de comerciantes y pequeños granjeros, querían una aplicación real de la ley. Brennan era una promesa, lo suficientemente experimentado para ser respetado, pero lo suficientemente desconocido como para sacudir la corrupción establecida. Llegó a Esparta el 15 de septiembre y se alojó en unas habitaciones sobre la corte. Sus primeras semanas las pasó familiarizándose con el área, reuniéndose con los asistentes que había heredado de su predecesor, revisando archivos judiciales y órdenes de arresto pendientes. Rápidamente se hizo una idea. El condado era rico pero desigual, con unas pocas grandes plantaciones acaparando la mayor parte de la tierra y la riqueza, y los pequeños agricultores luchando en los márgenes. El antiguo sheriff casi nunca ponía un pie en las grandes plantaciones. Las consideraba territorios casi soberanos. Su pasado militar le había enseñado a mirar antes de moverse, a reunir información antes de actuar, así que observó y escuchó, tomando nota de qué nombres seguían saliendo a relucir, qué hombres realmente tenían el poder detrás de sus títulos. El nombre de Edmund Rutledge estaba en todas partes. La gente se refería a él con respeto y fastidio. Respeto por su fortuna y poder, fastidio por algo más difícil de nombrar. En una taberna a fines de septiembre, un comerciante llamado Hosea Grafton habló de las hijas de Rutledge en términos que llamaron la atención de Brennan. «Qué lástima lo de esas chicas», dijo Grafton, tomando una cerveza. «Las 3 cayeron enfermas al mismo tiempo, escuché. Han estado encerradas en esa casa grande durante meses». «¿Qué enfermedad?», preguntó Brennan con indiferencia. Grafton se encogió de hombros. «Rutledge dice que es algo femenino y que necesita privacidad y reposo absoluto. Pero es raro, ¿no crees? Las 3 juntas, y nadie las ve desde junio». Brennan guardó la información en silencio. Puede que no sea nada. Las enfermedades recorrían las familias y los hacendados ricos solían ser reservados en cuestiones familiares, pero lo anotó en su mente. Su curiosidad se intensificó a principios de octubre, cuando se topó con el Dr. Strickland en el tribunal. Strickland estaba allí para certificar las muertes. 2 esclavos en una plantación al este de Esparta habían muerto de fiebre. Papeleo de rutina que necesitaba registrarse oficialmente. Brennan estaba hojeando otros papeles cuando Strickland se acercó al secretario. Algo en el rostro de Strickland le llamó la atención a Brennan. Una inquietud que parecía exagerada para la tarea trivial que estaba realizando. Cuando Strickland se hubo ido, Brennan preguntó al secretario por él. «El Dr. Strickland es el médico de las haciendas, muy buen médico, aunque dicen que es jugador».
Le debe dinero a todo Macon, por lo que oí. ¿Pareció preocupado hace un momento?, preguntó Brennan. El secretario pensó. Ahora que lo dice, sí, nervioso. Pero los médicos ven mucha muerte. Tal vez eso desgasta a un hombre. Brennan lo dejó pasar, pero la idea permaneció. Un médico nervioso que entregaba papeleo de rutina no era nada de lo que sospechar, pero Brennan había aprendido en la guerra que las cosas fuera de lugar a menudo señalaban problemas mayores. La asociación entre Rutledge y Strickland se hizo evidente a fines de octubre, cuando Brennan, que casualmente cabalgaba por Clearwater, divisó el carruaje de Strickland en el camino principal, evidentemente llegando de la plantación. Por instinto, Brennan lo siguió. Strickland se detuvo en una pequeña oficina en Esparta, donde el juez Ketchum ejercía una práctica privada aparte de sus deberes judiciales. El médico entró y estuvo allí casi una hora. Brennan esperó al otro lado de la calle, fingiendo revisar los herrajes de su caballo. Cuando Strickland salió, parecía aún más perturbado que antes, secándose la cara con un pañuelo a pesar del aire fresco de octubre. El juez Ketchum estaba de pie en la puerta, observando a Strickland alejarse con una expresión que Brennan no podía interpretar del todo, algo entre satisfacción y advertencia. Ahora Brennan tenía 3 piezas: las hijas de Rutledge en reclusión, un médico nervioso que visitaba regularmente la plantación, y un juez que se reunía en secreto con ese médico. Por sí solas, cada una era inofensiva. Juntas, formaban un patrón que lo perturbaba. Empezó a sondear con cautela, indirectamente. Interrogó a tenderos que vendían en Clearwater, a granjeros cuyas tierras bordeaban la de Rutledge, a cualquiera que hubiera visto recientemente la plantación. Lo que aprendió fue contradictorio, confuso. Algunos lo retrataron como un hacendado modelo, estricto pero justo, próspero pero no opulento. Otros susurraron cosas más oscuras, esclavos que intentaron escapar y nunca más se supo de ellos, castigos más allá de la crueldad habitual, una frialdad en Rutledge que rayaba en la crueldad. En cuanto a las hijas, los informes eran los mismos. No se las veía en público desde principios de junio. Ir a la iglesia, hacer visitas, ir a Esparta de compras, todo se había detenido. La teoría de Rutledge sobre la enfermedad fue ampliamente aceptada, pero algunos la cuestionaron. Esas muchachas estaban tan sanas como caballos en primavera, le dijo una anciana a Brennan después de los servicios del domingo. Vi a Catherine en Pascua. Estaba bien. Entonces de repente, las 3 necesitan reposo absoluto durante meses. No encaja. Brennan decidió que tenía que ir a Clearwater en persona. Se inventó una excusa, una búsqueda de rutina de un fugitivo que se rumorea que fue avistado en el área. El 3 de noviembre cabalgó hasta la plantación. La aproximación a Clearwater era espectacular. Una avenida de robles que conducía a una casa de plantación de ladrillo encalado de 2 pisos, con columnas y galerías envolventes. Los campos se extendían por doquier, la mayoría ya cosechados. Los trabajadores quemaban rastrojos en hogueras controladas, que lanzaban columnas de humo al cielo gris del otoño. Un capataz se topó con Brennan en la entrada, un hombre llamado Thaddeus Porter, sin calidez ni hostilidad. ¿Qué le trae por Clearwater, Sheriff Brennan? Brennan relató su invención, un supuesto esclavo fugitivo del condado vecino. Porter escuchó, su rostro inexpresivo. Negó con la cabeza. No conozco a nadie que encaje en esa descripción. Aquí corremos una operación apretada. El señor Rutledge no permite fugitivos en su territorio. Quisiera hablar con el señor Rutledge en persona, si es posible. Porter vaciló una fracción de segundo. El señor Rutledge está ocupado, es un asunto familiar. Puedo pasar cualquier pregunta formal. Cosas de familia, dijo Brennan con inocencia. Nada grave, espero. ¿Sus hijas están enfermas? ¿Necesita algo? Lo siento, dijo Brennan. Tal vez podría presentar mis respetos, ofrecer cualquier asistencia que la familia pueda requerir. Eso no hará falta, respondió Porter con firmeza. El señor Rutledge respeta la intimidad de su familia en estos momentos. Brennan asintió, pero sus instintos estaban gritando. La reacción a la defensiva del capataz, el bloqueo a la casa, las alusiones enfermizas, todo parecía ensayado, protector. Agradeció a Porter y partió a caballo, aunque no muy lejos.
Rodeó el bosque que marcaba el extremo este de Clearwater, donde discurría el arroyo. Entre los árboles se escondió y estuvo más de una hora observando la siembra. Vio a campesinos pasar entre construcciones, humo de la cocina, los sonidos habituales de la vida en la hacienda. Pero también observó algo inusual: una pequeña cabaña cerca de la casa principal, alejada de los barracones de esclavos, con un hombre de pie en el exterior. No trabajando, solo de pie, observando. El hombre estaba de guardia. Brennan volvió a Sparta, con más preguntas que respuestas. Aquella noche hizo algo que un sheriff no hace. Fue a la oficina de registros del condado fuera de horario, entrando con las llaves que le habían proporcionado por razón de su cargo. Se pasó 3 horas bajo una lámpara estudiando registros de propiedad, archivos judiciales, cualquier cosa de Edmund Rutledge. Lo que descubrió fue un retrato de compra sistemática y maniobras legales. Rutledge había devorado 3 granjas vecinas más pequeñas en la última década, todas en ejecuciones hipotecarias, que parecía orquestar extendiendo crédito y luego exigiendo el pago de deudas. Había estado en tribunales varias veces, siempre ganando, con el juez Ketchum presidiendo. Tenía facturas de compra de esclavos, ventas de algodón, pago de impuestos, todo catalogado. Entonces Brennan vio algo que lo detuvo. Una escritura de transferencia de propiedad del 10 de septiembre de 1852, registrada, pero no ejecutada. Vendía 20 acres de tierra cerca de la frontera de Tennessee a Samuel Friedman. El acta estaba firmada por Rutledge y certificada por el juez Ketchum, pero condicional a los términos por establecer. Una promesa de tierra a un esclavo ya era rara, pero la época septiembre, justo después de iniciarse el encierro de las hijas, insinuaba una relación. La mente de Brennan se aceleró. ¿Qué términos? ¿Qué había hecho? ¿Qué había prometido hacer este Samuel? No encontró nada más de Samuel en los archivos, ni siquiera un recibo de venta que indicara cuándo lo compró Rutledge, lo que implicaba que nació en la plantación. Brennan anotó y devolvió los papeles a sus archivos. Durante las 2 semanas siguientes, Brennan siguió en secreto al juez Ketchum. Descubrió que el juez era rico, más allá de su sueldo como juez, con participaciones en varias plantaciones, incluida Clearwater. Se enteró de que Ketchum siempre perdía ante los propietarios de plantaciones en todos los casos de esclavos o trabajo. Se enteró de que Ketchum y Rutledge cenaban juntos, que ya no era una relación profesional, sino una sociedad. El 20 de noviembre, Brennan recibió información que confirmó sus sospechas. Un granjero llamado Amos Puitt entró en su oficina, sombrero en mano, nervioso. «Sheriff, no sé si esto sea importante, pero creo que algo anda mal en Clearwater». Brennan le hizo un gesto para que tomara asiento. «Cuénteme lo que vio». Puitt dijo que su granja lindaba con el extremo norte de Clearwater. A fines de octubre había estado cazando ciervos en el bosque cerca de la línea de la casa cuando escuchó gritos, la voz de una mujer que provenía de la casa principal. No era un grito de miedo, sino de dolor o angustia. Solo unos segundos, y se detuvo. «Consideré ir a verlo», dijo Puitt. «Pero a Rutledge no le gusta que entren en su tierra, y pensé, bueno, podría ser una esclava en castigo. Ese es su problema, no el mío». «Pero no piensa que fuera una esclava», dijo Brennan. Puitt negó con la cabeza. Ese grito no era como el de ninguna negra que conozco. Sonaba educado, refinado, como el de una de las chicas Rutledge. Brennan sintió que una certeza helada se apoderaba de él. Algo andaba mal en Clearwater. Algo relacionado con esas hijas aisladas. ¿Pero qué? ¿Y cómo iba a investigar sin evidencia, sin jurisdicción, para entrar a la casa de un ciudadano respetable? Necesitaba más información, mejor si venía de alguien de dentro de la plantación. Eso implicaba hallar un esclavo dispuesto a hablar, una proposición peligrosa en Georgia, donde los esclavos sufrían castigos horribles por hablar en contra de sus amos y donde los sheriffs a menudo estaban más alineados con los plantadores que con la justicia. Brennan lo iba al mercado en Esparta los sábados, cuando algunas plantaciones dejaban a los esclavos vender pequeñas cosas o productos de huertos privados. Seguía a cualquiera de Clearwater, esperando la oportunidad de hablar en privado con alguien que pudiera saber lo que estaba pasando. El 7 de diciembre su paciencia fue recompensada. Vio a una anciana negra vendiendo huevos y escuchó a otro cliente decir que era de Clearwater. Brennan esperó a que estuviera sola y se acercó con casualidad. «Esos huevos se ven frescos»,
dijo. Quiero una docena. Mientras ella los contaba en su cesta, él habló en voz baja, sin mirarla. Soy el sheriff Brennan. Me preocupan las hijas Rutledge. ¿Están enfermas de verdad? Las manos de la mujer se detuvieron. Cuando habló, su voz era un susurro. No puedo decirlo, señor. No las veo muy a menudo, pero las ha visto. Están vivas. Una pausa, y luego, casi imperceptiblemente, asintió. ¿Están heridas? ¿Cautivas? La mujer terminó de contar los huevos, su rostro inexpresivo, pero al entregarle la canasta, se inclinó un instante y susurró 3 palabras. Cabaña de Samuel. Noches. Luego se alejó, anunciando sus precios a otros compradores, dejando a Brennan con sus huevos, y una frase que significaba todo y nada. Diciembre trajo lluvia helada, y la creciente conciencia de 3 mujeres embarazadas, atrapadas en sus habitaciones en Clearwater. El doctor Strickland venía cada semana, registrando el progreso de cada embarazo con un desapego clínico que apenas disimulaba su incomodidad moral. Las 3 estaban saludables, los embarazos progresaban sin problemas, con partos esperados para fines de marzo o principios de abril. El placer de Edmund aumentaba con cada informe favorable. Se pasaba horas imaginando los arreglos de la guardería, entrevistando a esclavas para que fueran amas de cría, elaborando un programa de estudios para los niños que comenzaría a los 4 años. En su mente, el experimento funcionaba a la perfección, pero Samuel se estaba desmoronando. La promesa de libertad que lo había mantenido todo el verano ahora parecía hueca. Había sido reincorporado al trabajo de campo ordinario en septiembre, pero seguía aislado de los demás esclavos, confinado en su cabaña, desconfiado por los esclavos y rechazado por los capataces blancos. Estaba en un lugar intermedio, esperando una liberación prometida que parecía alejarse cada semana. A mediados de diciembre, cometió un error desesperado. Abordó a Edmund en persona mientras el amo revisaba los graneros de algodón, preguntando cuándo estarían listos sus papeles de libertad. El rostro de Edmund se ensombreció. El trato era después de que nacieran los niños y fueran destetados. Eso significa al menos 1 año después del nacimiento. Serás libre en 1854, no antes. Pero el acta que me enseñó decía... El papel decía al final de los términos, interrumpió Edmund con frialdad. Yo decido cuándo terminan los plazos. Harías bien en recordar tu lugar aquí, Samuel. Sigue siendo mía, y lo seguirás siendo, hasta que yo diga basta. Samuel sintió que la trampa se cerraba. La promesa había sido vaga, deliberadamente para ganar su ayuda sin comprometer a Edmund a nada en particular. Podía posponer la libertad para siempre, inventando nuevas condiciones, nuevos requisitos. Aquella noche, Samuel se sentó en su cabaña, pensando en huir. Podía escapar. Los esclavos lo hacían, aunque pocos lo lograban. El norte estaba a cientos de millas. Las patrullas estaban en todos los caminos, y un hombre de su tamaño sería recordado. Pero permanecer implicaba observar cómo las falsedades de Edmund se intensificaban. Permanecer en cautiverio mientras sus hijos crecían en esclavitud. Aún estaba considerando estas opciones imposibles cuando escuchó un suave golpe en su puerta. Abrió, y allí estaba el sheriff Brennan, solo en la oscuridad, su placa oculta bajo su abrigo. «Tenemos que hablar», dijo Brennan en voz baja. «Y no tenemos tiempo». El primer instinto de Samuel fue el miedo. ¿Había mandado a llamar al sheriff para que lo arrestara por algún delito falso? Pero algo en la forma en que se encontraba Brennan lo decía. Esta no era una visita oficial. ¿Sobre qué?, preguntó Samuel agotado. Sobre lo que está ocurriendo en esa casa, sobre esas hijas, sobre cualquier acuerdo que Edmund Rutledge les obligó a todos ustedes. El corazón de Samuel se aceleró. ¿Cuánto sabía este sheriff blanco? ¿Cuánto podía afirmar? Quejarse de su amo a las autoridades generalmente resultaba en un castigo severo o la muerte. Pero Samuel vio algo en los ojos de Brennan. No el juicio habitual de un policía blanco, sino preocupación. «No puedo», empezó Samuel. «Sé que estás en peligro», interrumpió Brennan. «Sé que Rutledge te prometió la libertad y sé que mintió. He visto el acta de traspaso de tierras. Es condicional, es decir, que te lo puede quitar cuando quiera. Nunca serás libre hasta que alguien te libere.
Samuel se quedó callado, esperando y sospechando. Brennan prosiguió con apremio. Necesito saber qué pasó. Quiero evidencias. Si Ruddle obligó a esas mujeres a lo que sea que esté pasando aquí. Eso es ilegal, incluso para los estándares de Georgia. Si puedo demostrarlo, puedo detenerlo. Pero necesito tu testimonio. ¿Mi testimonio? La risa de Samuel fue amarga. Soy un esclavo. Mi palabra no vale nada en ningún tribunal. Significa algo para mí, dijo Brennan. Y si puedo obtener confirmación de las propias hijas, de otros, entonces juntos podríamos bastar. Pero primero necesito saber la verdad. Samuel observó a este sheriff blanco arriesgar su trabajo, tal vez su vida, para investigar a un poderoso ranchero. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Quedarse callado y seguir siendo un esclavo para siempre? ¿O hablar y tal vez, solo tal vez, obtener justicia? Tomó una decisión. La siguiente hora, en la cabaña a oscuras, Samuel le reveló a Brennan todo. La convención en Atlanta y la obsesión de Edmund por la herencia, las promesas rotas de libertad, los matrimonios arreglados de las hijas, la participación del juez Ketchum y el doctor Strickland, el encierro de las mujeres, todo. Brennan escuchó con horror creciente. Esto no fue simplemente maltrato de esclavos, aunque eso solo ya lo habría alarmado. Fue una violación sistemática de las propias hijas de Edmund, una conspiración registrada que involucró a miembros de la corte, marcos legales cuidadosamente construidos para encubrir atrocidades. Tengo que hablar con las hijas, dijo Brennan una vez que Samuel terminó. Necesito escucharlo de sus bocas. Están encerradas en sus habitaciones, dijo Samuel. Edmund lo maneja todo. Las únicas personas que las ven son la niñera, Penny, y el doctor Strickland. Entonces necesito hablar con Penny. Está asustada de Edmund. No te hablará. Brennan pensó. ¿Y Strickland? Él es el punto débil. Le pagan por callar, pero no es policía. No está protegido por Ketchum. Si lo empujo, podría romper. Se quedaron hablando hasta casi medianoche, haciendo un plan. Era peligroso para los dos. Si Edmund se enteraba de la investigación de Brennan, podría mover sus hilos políticos y hacer que despidieran al sheriff. Si Edmund se enteraba de la ayuda de Samuel, el castigo sería inmediato y salvaje. Pero los dos hombres habían llegado a la misma conclusión. No hacer nada significaba más horror. Brennan dejó la cabaña antes del amanecer, recorriendo el bosque en lugar de la carretera. Volvió a Esparta y pasó el día preparándose. Necesitaba poder sobre Strickland, algo para obligar al médico a cooperar. La respuesta llegó con los registros bancarios. Brennan fue a 3 bancos, diciendo que estaba en una investigación oficial por cuestiones no relacionadas, y descubrió que las deudas de Strickland habían sido saldadas en septiembre. Grandes cantidades pagadas de una sola vez. Los cheques se giraban de una cuenta asociada con Edmund Rutledge. Eso establecía un vínculo financiero entre Rutledge y Strickland. Nada criminal, pero era un comienzo. El 22 de diciembre, Brennan montó a caballo hasta la casa de Strickland en Augusta y apareció sin anunciar por la noche. Strickland abrió la puerta. Su rostro palideció al ver la placa del sheriff. Dr. Strickland, necesito hablar con usted sobre su práctica médica en la plantación Clearwater. Eso es secreto. Confidencialidad del paciente. La confidencialidad del paciente no ampara la conspiración criminal, cortó Brennan. Y tengo evidencia de que le está pagando a Edmund Rutledge para que filme cosas ilegales en Georgia. La cara de Strickland pasó de pálida a cenicienta. No sé de qué habla. Creo que lo sabe. Creo que Edmund Rutledge saldó sus deudas de juego a cambio de su silencio sobre lo que le han hecho a sus hijas. Creo que ha estado registrando embarazos obligados como si fueran voluntarios. Y creo que está aterrorizado de lo que va a pasar cuando esto salga a la luz. Se quedaron en el escalón, el viento de diciembre girando a su alrededor. Las manos de Strickland temblaban. Si me ayuda en mi investigación, dijo Brennan en voz baja, puedo protegerlo. Si no lo hace, será enjuiciado como cómplice cuando esto se descubra, y se descubrirá, doctor, se lo prometo. La resistencia de Strickland se rompió. Pase. No podemos hablar aquí.
La confesión del Dr. Strickland tardó 3 horas y garabateó una docena de páginas en el cuaderno de Brennan. Describió la forma en que Edmund se había acercado a ella en mayo, las promesas de pago, el examen de las hijas, claramente involuntarias. Describió las consultas mensuales, los documentos médicos falsificados para que todo pareciera consensuado. Confesó haber ayudado a fabricar un rastro de papel para mantener a Edmund fuera de peligro. Me enseñó papeles legales, dijo Strickland, su voz hueca. Papeles para culpar a Samuel de agresión en caso de que alguna vez saliera a la luz. El juez Ketchum ya los había firmado. Todo estaba calculado para ser inevitable. Si las hijas hablaban, Edmund podría decir que mentían para encubrir a su agresor. Si Samuel trataba de huir, sería capturado como un fugitivo y violador. Era ideal. Terrible, pero ideal. ¿Tiene copias de estos documentos?, preguntó Brennan. No. Edmund encierra todo en su estudio, pero los he visto. Declaraciones juradas de las hijas, firmadas de antemano diciendo que Samuel las agredió, informes médicos que supuestamente escribí yo, detallando lesiones que nunca sucedieron, lesiones que nunca estuvieron allí. Todo lo que necesita para darle la vuelta a la historia si es necesario. Brennan se sintió avergonzado. Edmund había erigido un muro legal en torno a su delito que hacía casi imposible su enjuiciamiento. ¿Qué pasa con el juez Ketchum? ¿Qué hace exactamente? Le aconsejó a Edmund sobre la ley. Firmará lo que sea que Edmund necesite. Y está dispuesto a encerrar a las hijas en el manicomio si alguna vez intentan declarar en contra de su padre. Me lo dijo. Dijo que era la salvaguarda en caso de que se pusieran difíciles. Esto era peor de lo que Brennan había imaginado. Un juez en funciones conspirando para encarcelar a posibles testigos, para impedir el testimonio. En Brennan Vermont, en President Manor. Necesito que me escriba todo lo que acaba de decirme, dijo Brennan. Fírmelo y certifíquelo ante notario. Esa afirmación se erige como evidencia. Edmund me matará, murmuró Strickland, o me hará matar. No comprende el poder que posee. Entiendo, respondió Brennan. Por eso hay que apurarse. Cuando tenga su declaración, iré al fiscal general del estado en Milledgeville. Esto está fuera del alcance del condado ahora. Necesitamos al estado. Strickland se pasó la noche en vela escribiendo su confesión. Por la mañana, Brennan tenía una declaración jurada de un médico certificado que confesaba la conspiración y exponía todo el plan de Edmund. No era suficiente para condenar a Edmund solo. Todavía necesitaban el testimonio de las hijas y la corroboración de Samuel. Pero era un comienzo. Brennan cabalgó hasta Milledgeville y llegó a la Capitol en Nochebuena. La oficina del fiscal general estaba cerrada por vacaciones, pero Brennan localizó al propio fiscal general, un hombre llamado Harrison Vance, en su casa. Vance se molestó al principio por la interrupción, pero a medida que leía la confesión de Strickland, su rostro se llenó de sorpresa. «Esto es increíble», dijo Vance. «Si esto es verdad, es una conspiración criminal que involucra a varias personas de la corte. El juez Ketchum solo, Dios mío, un juez en ejercicio conspirando para cometer encarcelamiento falso. Tengo la palabra del esclavo Samuel que lo corrobora todo», dijo Brennan. «Y creo que las hijas hablarán una vez que estén a salvo de su padre. Pero necesito autoridad para sacarlas de esa plantación y detener a Edmund Rutledge antes de que descubra la investigación». Vance volvió a leer el documento, su mente legal sopesando la evidencia, la jurisdicción. «Esto es complicado. Las víctimas son mujeres blancas, lo que normalmente facilitaría el procedimiento, pero son hijas solteras sometidas a la autoridad paterna. Algunos dirían que tiene derecho a componer sus matrimonios o cría como le plazca, sobre todo si dice que consintieron». «Se negaron», dijo Brennan. «Las amenazaron con el manicomio si se negaban». «Le creo, pero probarlo necesita de su testimonio. Y si Ketchum logra incapacitarlas antes de que testifiquen, perdemos el caso. Tenemos que movernos todos juntos, proteger a las mujeres, capturar a Rutledge y detener a Ketchum, todo al mismo tiempo. Si alguno de ellos está advertido, puede destruir evidencias o amordazar testigos». Los siguientes 2 días los pasaron planeando. Vance escribió órdenes de arresto y órdenes de custodia protectora. Reclutó a 3 alguaciles estatales para que ayudaran a Brennan.
Redactaron documentos legales para suspender temporalmente al juez Ketchum de sus funciones en espera de la investigación. Todo estaba sincronizado para el 27 de diciembre. Pero alguien había visto la investigación de Brennan. Alguien observaba. El 26 de diciembre, Edmund Rutledge recibió la visita de un secretario de la oficina del fiscal general, un tal Wallace Dunore, que redondeaba su magro sueldo estatal vendiendo información a terceros. Dunore había observado las órdenes judiciales en proceso. Había leído la confesión de Strickland cuando llegó y reconoció una oportunidad. Galopó hasta Clearwater y fue llevado al estudio de Edmund, donde reveló todo lo que había descubierto. La investigación de Brennan, la traición de Strickland, los arrestos del día siguiente. El rostro de Edmund permaneció inexpresivo, pero su mente estaba calculando asesinatos. Le pagó a Dunore $200 por la información y lo despidió. Entonces llamó a Virgil Haskell, su capataz más fiel. «Tenemos un problema que resolver», dijo Edmund en voz baja. Por la mañana, el sheriff Brennan partió de Milledgeville antes del amanecer del 27 de diciembre, con 3 alguaciles estatales. Decidieron que llegarían a Clearwater a media mañana, entregarían las órdenes de arresto y tendrían a Edmund Rutledge en custodia por la tarde. Brennan se sentía cautelosamente optimista. Tenían evidencia. Tenían autoridad. Tenían el elemento sorpresa. Perdieron la sorpresa a 16 kilómetros de Esparta. Un árbol había sido cortado a través del camino, bloqueándolo. Mientras los jinetes reducían la velocidad, se abrieron disparos desde los bosques a ambos lados. Un alguacil cayó al instante, con un balazo en el pecho. El caballo de otro se asustó y lo tumbó. Brennan desenfundó su revólver y disparó, pero la emboscada estaba demasiado bien planeada. En cuestión de segundos, los 4 policías quedaron atrapados tras sus caballos caídos, buscando cobertura mientras las balas rasgaban el aire de la mañana. El ataque duró menos de 5 minutos. Cuando terminó, 2 alguaciles estaban muertos, uno herido de gravedad, y Brennan había recibido un disparo en el hombro izquierdo. Los asaltantes, al menos 6 hombres enmascarados, se perdieron en el bosque. Brennan supo en el acto que era obra de Edmund. De alguna manera había sido expuesto, y eso significaba que todo estaba en juego: el arresto, la seguridad de las hijas, todo. Consiguió montar al alguacil herido en un caballo y se alejó cojeando hasta Esparta, dejando a los muertos donde habían caído. Corrió al médico, le vendaron el hombro y declararon al otro alguacil fuera de toda esperanza. El hombre murió esa tarde. Por la noche, cuando Brennan finalmente recuperó la suficiente claridad mental para razonar, se dio cuenta de que Edmund estaría destruyendo evidencia, construyendo su caso. Las hijas estaban en peligro. Si Edmund decidía que eran amenazas, podría matarlas y decir que murieron en el parto. Samuel estaba en una situación aún peor. Podría ser asesinado y su cuerpo ocultado, deshaciéndose del principal testigo. A pesar de estar herido, a pesar de no contar con respaldo oficial, Brennan sabía que tenía que hacer algo. Reunió a 4 hombres armados de Esparta, granjeros y comerciantes que habían oído hablar del ataque y estaban furiosos porque le habían tendido una emboscada a un sheriff en caminos públicos. No eran policías entrenados, pero estaban enfadados y armados, lo que tendría que servir. Al anochecer cabalgaron hacia Clearwater. Mientras tanto, Edmund estaba poniendo en marcha su plan de respaldo. Desde que Dunore le avisó, supo que era inevitable. La investigación seguiría. No podía pararla, pero podía controlarla. Llamó al juez Ketchum a la plantación. El juez llegó en 1 hora y los 2 hombres se reunieron en el estudio de Edmund. «Tenemos que llamar al seguro», dijo Edmund. «Los documentos que nos certifican como incapaces las chicas. Muéstralos esta noche». Ketchum dudó. «Edmund, han atacado a alguaciles estatales. Si mostramos algo ahora, parecerá. Sonará como un padre que defiende a sus hijas de un daño mayor», intervino Edmund. «Violadas por un esclavo. Ese esclavo va a ser detenido y ejecutado. En su estado mental no pueden ser sometidas a interrogatorios o testimonios. Las estamos defendiendo. Esa es la cuestión». «¿Y Samuel?» La sonrisa de Edmund fue helada. Samuel trató de huir. Le dispararon mientras escapaba. Su cuerpo será encontrado en el bosque mañana por la mañana. Ketchum se puso blanco. «¿Vas a matarlo?» «Voy a quitar un problema».
¿Estás conmigo o en mi contra, Horus? Porque si me atacas, tú también estás en la mira. La confesión de Strickland te involucra. El juez estaba atrapado, y lo sabía. ¿Qué quieres? Firma las declaraciones de incompetencia. Entrégalas al secretario del tribunal esta noche. Le pagaré para que retroceda en el tiempo antes de la semana pasada, antes de que comenzara la investigación de Brennan. Luego, ve a casa y espera. Cuando esto acabe, tú y yo estaremos bien. Nuestra historia está sellada. Ketchum asintió a regañadientes y se alejó con los papeles. Edmund fue a buscar a Virgil Haskell. Busca a Samuel. Tráelo al arroyo, al rincón profundo más allá del campo oriental. Hazlo parecer que intentaba cruzar y se ahogó. Sujétalo bajo el agua si es necesario, pero asegúrate de que esté muerto. Quiero su cuerpo, pero no ahora. Dale 2 o 3 días. Haskell, que había estado obedeciendo a Edmund durante 15 años y hacía tiempo que había dejado de cuestionarlo, asintió. 1 hora después, al anochecer, Haskell y otros 2 hombres fueron a la cabaña de Samuel. Le dijeron que Edmund quería verle con urgencia. Samuel, sospechando que algo iba mal, pero sin otra opción, les acompañó. Se dirigieron a los campos del este, aparentemente de camino a la casa principal, pero en el arroyo, Haskell sorprendió a Samuel por detrás. Los otros 2 hombres se acercaron. Samuel era fuerte, pero 3 contra 1 no le daban opción. Lo arrastraron al agua. Samuel se defendió con todas sus fuerzas, sabiendo que era una ejecución, no un arresto. Se liberó un momento y corrió, pero uno de los hombres lo tacleó en la orilla del arroyo. Lo arrastraron al agua, le hundieron la cabeza. El arroyo estaba congelado en diciembre, y la corriente era fuerte. Samuel pateó y luchó, sus pulmones ardiendo, la oscuridad acercándose. Pensó en la libertad que le habían prometido, la mentira que lo había traído. Pensó en las 3 mujeres embarazadas en esa casa, portadoras de niños que nacerían en la esclavitud por culpa del monstruoso experimento de Edmund. Entonces, mientras la conciencia se desvanecía, escuchó un disparo. Haskell lo liberó. La cabeza de Samuel emergió y jadeó, tosiendo y ahogándose. Más disparos, más gritos. A través de la vista nublada, vio hombres a caballo, el sheriff Brennan y 4 hombres armados con sus revólveres desenfundados. Uno de los capataces de Edmund yacía en el suelo, con la pierna herida. El otro tenía las manos en alto en señal de rendición. Haskell se precipitó hacia el bosque, pero uno de los hombres de Brennan disparó y Haskell se desplomó sujetándose el costado. Brennan se bajó torpemente, su brazo izquierdo en cabestrillo, y entró en el arroyo para sacar a Samuel. ¿Estás bien? Samuel no pudo responder, solo asintió mientras yacía jadeando en la orilla. Vamos a ponerle fin, dijo Brennan. Esta noche. Dejaron 2 hombres para que vigilaran a los capataces prisioneros y galoparon hacia la casa principal. Edmund los vio acercarse y cerró la puerta principal con una barra, pero los hombres de Brennan la abrieron con hachas. Le encontraron en su estudio, sentado a su escritorio como si estuviera esperando a alguien. Sheriff Brennan, dijo Edmund fríamente, esto es allanamiento de morada. Voy a hacer que lo despidan. Está detenido por conspiración, intento de asesinato y falso encarcelamiento de sus hijas, respondió Brennan. ¿Dónde están ellas? Mis hijas están enfermas, no se les puede molestar. El juez Ketchum ha firmado órdenes que las declaran incompetentes para testificar. Cualquier intento de interrogarlas está prohibido por ley. Esas órdenes son nulas, dijo Brennan, aunque no estaba seguro de si era cierto. ¿Dónde están? Edmund sonrió. No se lo diré, y no puede registrar mi casa sin causa. La ley de Georgia es bien clara en cuanto a los derechos de propiedad. Samuel, todavía goteando por el arroyo, se adelantó. 2º piso, ala este. 3 habitaciones en fila, todas cerradas por fuera. La sonrisa de Edmund se desvaneció. No eres nadie para darme órdenes, esclavo. Es mi testigo, dijo Brennan, y está bajo arresto. 2 hombres se quedaron para retener a Edmund mientras Brennan y Samuel subían las escaleras. Las 3 puertas estaban cerradas por fuera con gruesos cerrojos. Brennan las abrió una por una. Se sentaron en sus habitaciones, todas embarazadas, todas observando la intrusión repentina con esperanza y horror. Catherine rompió el silencio.
su voz ronca por meses de desuso. «Están aquí para ayudarnos». «Sí», dijo Brennan. «Soy el sheriff Thomas Brennan. Están seguros ahora. Su padre está en prisión». Las tres mujeres rompieron a llorar, no de pena, sino de puro alivio. Tras 7 meses de cautiverio, el juicio de Edmund Rutledge comenzó el 14 de febrero de 1853 en el Tribunal Estatal de Georgia en Milledgeville. El caso se había movido del condado de Hancock por temor a prejuicios locales y por la influencia del juez Ketchum. El propio Ketchum había sido suspendido y estaba acusado en casos separados de conspiración y corrupción judicial. La fiscalía aportó la confesión de Strickland, el testimonio de Samuel, y lo más devastador, las declaraciones juradas de Catherine, Margaret y Elizabeth Rutledge sobre las amenazas de su padre, su aislamiento y la naturaleza metódica de su plan. La defensa sostuvo que Edmund había estado intentando proteger el patrimonio familiar por medios poco ortodoxos pero no ilegales, que sus hijas habían aceptado antes, arrepintiéndose de sus decisiones, y que Samuel había sido un participante voluntario que había aceptado la libertad a cambio de colaborar. El juicio duró 9 días. El público estaba dividido. Algunos consideraban a Edmund un monstruo que había violado a sus propias hijas. Otros un padre desesperado por proteger su herencia en un mundo corrupto. Que sus víctimas fueran mujeres blancas permitió el enjuiciamiento. Si hubiera hecho lo mismo con mujeres esclavizadas, no habría habido juicio en absoluto. El 23 de febrero, el jurado declaró culpables a ambos por los cargos de falso encarcelamiento y conspiración. Lo absolvieron de intento de asesinato en ausencia de evidencia suficiente de que ordenó personalmente la emboscada de Brennan o el intento de ahogamiento de Samuel. Sus capataces habían actuado por su cuenta. La defensa había argumentado con éxito. Edmund fue condenado a 12 años en prisión estatal. El juez Ketchum fue destituido por mala conducta judicial y conspiración. Le cayeron 8 años y suspensión de por vida. El doctor Strickland, quien había cooperado con la fiscalía, fue condenado a libertad condicional y perdió su licencia médica en Georgia. Se mudó a Alabama y actuó bajo un nombre diferente. Las 3 hijas Rutledge parieron a fines de marzo y principios de abril de 1853. 2 varones y una niña, todos saludables. El hijo de Catherine se llamó Thomas, en honor al sheriff que las había rescatado. La hija de Margaret se llamó Hope. El hijo de Elizabeth se llamó Samuel. Las hijas se enfrentaron a una decisión: quedarse con los bebés concebidos por el trauma o darlos en adopción. Tras pensarlo mucho, decidieron quedárselos. Los niños eran mestizos en Georgia, condenados a una vida de discriminación y pocos derechos, pero también eran ajenos a los delitos de su abuelo. Las hijas vendieron Clearwater. Nadie quería quedarse con la plantación después de todo lo que había ocurrido. Se mudaron juntas a Charleston y vivieron en paz. Se apoyaron y criaron a los niños como una familia. Nunca se casaron. Los niños crecieron sabiendo sus verdaderos orígenes, conociendo la verdad detrás de su creación. A Samuel se le otorgó la libertad y una indemnización por la venta de los bienes de Clearwater. Se trasladó a Ohio, donde ejerció de carpintero y vivió en paz hasta su fallecimiento en 1891. Nunca habló de lo que había pasado en Clearwater, pero guardó la escritura falsa que le había dado Edmund, un recuerdo de cómo las promesas de los hombres poderosos podían ser armas tanto como regalos. El sheriff Thomas Brennan fue sheriff del condado de Hancock durante otra década antes de jubilarse. Su investigación sobre Edmund Rutledge le trajo fama por un corto tiempo. Esta atención le incomodó. Solo había hecho lo que cualquier policía haría: proteger a las víctimas, llevar ante la justicia a los criminales, sin importar de dónde vinieran. Que esto se considerara inusual decía más sobre el sistema judicial de Georgia que sobre ella. Edmund Rutledge murió en prisión en 1859 de neumonía. Nunca se arrepintió de nada. En su última carta a Catherine le decía: «Hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia. La historia me juzgará con más bondad que esta corte corrupta». Catherine quemó la carta sin responder. El caso siguió siendo polémico durante décadas. Algunos historiadores luego dijeron que simbolizaba los extremos del poder patriarcal finalmente detenido por la ley.
Otros dijeron que abusos similares continuaron en las plantaciones de todo el sur sin castigo ni denuncia porque las víctimas estaban esclavizadas y sin recurso legal. El crimen de Edmund no fue singular, dijeron, solo su enjuiciamiento. Los 3 hijos maduraron y se incorporaron a la sociedad norteña, en la medida en que podían hacerlo los mestizos en la América del siglo XIX. Thomas Rutledge se hizo profesor en Ohio. Hope Rutledge se casó con un hombre negro libre y se mudó a Filadelfia. Samuel Rutledge fue ordenado ministro y activista por los derechos civiles y pasó su vida luchando contra el mismo sistema que lo había engendrado. La plantación Clearwater finalmente se dividió y se vendió a diferentes compradores. La casa principal permaneció vacía durante años antes de incendiarse en 1867. Unos dijeron que fue fuego, otros dijeron que fue un rayo. En cualquier caso, nadie lloró su pérdida. La tierra volvió a ser cultivada. La historia negra fue olvidada por todos, excepto por aquellos cuyas vidas habían sido destrozadas por la ambición de Edmund. La historia nos muestra cómo el poder sin control, sin rendición de cuentas, convierte la maldad común en un horror sistemático. Muestra cómo los tribunales, los médicos, los gobiernos locales, las instituciones, pueden convertirse en cómplices del mal en aras de la riqueza y el prestigio. Edmund Rutledge pensó que estaba creando un legado. En su lugar, destruyó a su familia y reveló la corrupción que permitió sus delitos. Su nombre, el cual tanto había deseado conservar, pasó a ser sinónimo de monstruo. Su gran experimento de herencia solo trajo trauma y muerte. Tal vez esa sea la lección de Clearwater, que algunos legados deben morir, y que aquellos a quienes esclavizamos, con cadenas o con sangre, serán quienes finalmente cuenten la historia de quienes fuimos.